Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo formado por Moisés Zurita Zafra y Analicet Sánchez Mesa. El tema que vamos a desarrollar es en referencia al tratamiento de aguas residuales dentro de la materia de ingeniería ambiental y el proyecto se llama Rehabilitación y Operación de una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el municipio de Tlaliscoyan, Veracruz. Ok, Tlaliscoyan es un municipio localizado prácticamente al centro de nuestro estado, con una población para el 2020 de 37.795 personas. Por las actividades económicas o por las limitantes de desarrollo económico que existen en el municipio, el índice poblacional ha ido disminuyendo, calculándolo INEGI en un 0.03% anual. En referencia a los servicios básicos con los que cuentan las casas habitación de este municipio y que le atañen directamente al desarrollo de nuestro proyecto, es el suministro de agua potable y el sistema de drenaje y alcantarillado. En referencia al suministro de agua potable, los datos del INEGI nos dicen que el 90.7% de las casas habitación cuentan con este servicio y un 92.8% cuentan con drenaje. En la parte económica del municipio se desarrolla principalmente en el sector terciario, en donde tenemos comercio al por mayor y al por menor y administración pública. Seguida del sector primario, en donde tenemos actividades de agricultura y actividades de ganadería, siendo este sector el que tiene el mayor ingreso económico para el municipio. Y por último, el sector secundario. Ok, ¿cuál es la problemática en referencia a las aguas residuales en este municipio? Es importante mencionar que en el municipio existía una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta estaba diseñada con un tratamiento biológico. Sin embargo, se encontraba fuera de operación desde el año 2014 por falta de recursos económicos, por falta de personal técnico capacitado para poder manejar este tipo de plantas y pues bueno, por algunas otras cuestiones administrativas. Esto hacía que todas las aguas residuales que se generaban en Piedras Negras, ¿por qué menciono Piedras Negras? Porque a pesar de que la planta de tratamiento pertenece al municipio de Tlaliscoyan, se encuentra localizada geográficamente en la localidad de Piedras Negras. En el inicio, el diseño de esta planta se consideró que se iban a conectar el resto de localidades al sistema de drenaje municipal de Piedras Negras. Siendo esto, pues se iba a dar el servicio con esta planta a todo el municipio. Pero bueno, por cuestiones administrativas esto no pasó así. Actualmente, bueno, para el 2014, que fue que dejó de funcionar esta planta, pues prácticamente solo servía de paso para las aguas residuales, ya que si bien el sistema de drenaje de la localidad de Piedras Negras sí estaba conectada a la planta, pues la planta no estaba en funcionamiento. Por tal motivo, pues directamente las aguas servidas que se generaban en el municipio iban a depositarse, a verterse como tal en el arroyo El Mixteco, que se encuentra localizado por la periferia de la localidad de Piedras Negras. Este arroyo es uno de los que alimentan al río Blanco, que es uno de los ríos del estado de Veracruz. El río Blanco es la fuente del recurso hídrico tanto para las actividades municipales, para lo que es la comunidad, como para las actividades económicas, que si bien recordemos, las actividades económicas fuertes del municipio, si bien están en el sector terciario, por muy poco porcentaje de diferencia, una de las bases es el sector primario, básicamente agricultura y ganadería. Otra de las cuestiones que también es importante mencionar es que las localidades aledañas a la localidad de Piedras Negras lo que hacen es captar sus aguas servidas en unos cárcamos y posteriormente a través de pipas de succión van a vaciar esos cárcamos y todas esas aguas servidas las van a depositar en la planta de tratamiento de aguas residuales, que ya sabemos en aquel momento pues estaba sin funcionar. Ok,
¿Cuáles eran los impactos ambientales que se tenían por las descargas de las aguas sanitarias directamente al arroyo El Mixteco? Bueno, todas esas concentraciones de contaminantes generaron pérdidas en los volúmenes de los cardúmenes de peces de valor comercial. Como les comentaba hace un momento, el arroyo El Mixteco alimenta el Río Blanco y en el Río Blanco muchas comunidades lo utilizaban para poder realizar actividades de pesca comercial y también de pesca de sustento básico. Había familias que se alimentaban directamente del producto que podían captar del Río Blanco. Cuando se empiezan a incrementar los volúmenes de contaminantes vertidos al río por los diferentes aportes, no solamente el arroyo El Mixteco, pero siendo este uno de los más importantes por la concentración de la carga contaminante, los cardúmenes de peces empiezan a disminuir. También se empiezan a presentar mortandad de cabezas de ganado, porque el agua con la que estaban siendo alimentadas presentaba índices superiores a los permitidos para poder ser consumida por los animales. Empezaron a presentar una disminución de los volúmenes de la producción de la siembra, tanto de maíz como de la caña de azúcar. Se le hicieron diferentes pruebas análisis, perdón, a el agua vertida para poder determinar las concentraciones. Y bueno, aquí en la slide podemos ver lo que son los informes de pruebas. Prácticamente todos los límites estaban rebasados. Ya sabemos, al estar vertiéndonos de manera directa, pues obvio es que se iba a tener un incumplimiento en lo que estaban estableciendo los límites máximos permisibles de vertimiento. Ok, se estableció que para cuestiones operativas la planta tenía que trabajar durante 24 horas para que pudiera ser suficiente y dar abasto a las necesidades de la localidad en donde estaba instalada, que es Piedras Negras, una de las principales localidades del municipio de Tlaliscoyan, y que pudiera dar también abasto a las diferentes localidades circundantes tal cual se había diseñado de manera inicial. Se estableció que para poder trabajar las 24 horas del día se necesitaba trabajar con 3 turbos laborales, tendría que haber un encargado de operación, un encargado de laboratorio, un ayudante de operaciones y un ayudante general. Ok, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque estas posiciones laborales van a depender netamente de la administración pública, van a depender del Departamento de Ecología del municipio de Tlaliscoyan, teniendo que ser personal de confianza porque es personal que va a tener que capacitarse, bueno, de confianza o sindicalizado, porque va a ser personal de confianza que tiene que estar ahora sí a lo largo de la parte de la vida útil de la planta para que pueda darle continuidad a su operación correcta. Se determinó que debido a que la actividad de succión de aguas grises de los cárcamos de otras localidades para traerlas a la planta y por las dimensiones que ya tiene construida la planta, se iba a trabajar por lotes. Y para hacer el proceso más operativo, más económico y de mayor facilidad en la administración, se iba a modificar de ser un proceso biológico a ser un proceso físico-químico a través de la adición de un floculante. Posteriormente pasaría a un proceso de agitación, se le otorgaría un tiempo de retención para que se pudieran separar los flóculos y al final en un proceso de cloración. Ya una vez que la concentración de contaminantes de las aguas que va a recibir la planta no van a poder estar estandarizadas, porque repito, van a ser de diferentes localidades. Cuando se hicieron las visitas a las diferentes localidades, se pudo determinar, por ejemplo, que en algunas localidades había mataderos y que toda el agua con sangre, con heces, con restos de animales, pues iba a parar directamente a los cárcamos, que en otras localidades había talleres automotrices que todos los aceites los dejaban directamente a caer en el drenaje y por tal motivo pues no había una manera de estandarizar. Lo que se hizo fue tomar muestras
de todos esos cárcamos, hacer una muestra compuesta y hacer un análisis, independientemente del análisis que se realizó en el agua que estaban yendo a depositar en el cárcamo de recepción de la planta. Esto fue para poder determinar el tipo promedio o la concentración promedio de contaminantes que iba a llegar a la planta a ser tratada para poder establecer las características de diseño del floculante. Es importante mencionar que el floculante fue un diseño específico para las necesidades propias de la planta, de acuerdo a las actividades económicas, a las actividades comerciales, a las actividades administrativas y a todas aquellas actividades que generaran aguas servidas y que fueran a formar parte de las aguas de entrada a la planta de tratamiento de aguas residuales. Ok, aquí en esta slide se muestran algunas pruebas del floculante que se diseñó. El floculante lo diseñó una compañía que está localizada en Guadalajara, que se dedica al diseño de plantas de tratamiento de agua residual y al rediseño de presas. Pues es una patente específica para esta planta y pues bueno, aquí podemos ver cómo se añadieron 3 mililitros de agua, la cubeta tiene un volumen de 6 litros de agua contaminada, se le dio una agitación manual de medio minuto, 30 segundos, y posteriormente empezó la separación de manera automática. Ya después de los 30 segundos de agitación, ya no se le dio ninguna agitación, solamente se le dieron aquí, en los resultados en la separación que podemos ver son 5 minutos de tiempo de retención, lo que se le dio. Ok, ¿cuál era el proceso de tratamiento que se le iba a dar al agua una vez que ya se encontrara dentro de la planta? Iba a ser la parte de la recepción, se iba a tener un cárcamo de pretratamiento en el cual se iba a realizar pues el primer desbaste, el retiro de los residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se estuvieran disueltos. Ya sabemos que a veces podemos encontrar en el agua residual lo que son palos, lo que son, bueno, pues restos de muebles, todo eso se iba a retirar de manera manual, se iba a contar con una criba y lo más grande se iba a retirar de manera manual. Posteriormente se va a pasar al cárcamo de bombeo para la aplicación del coagulante. Ahí, antes de determinar la cantidad, se va a tomar una muestra de lo que es el agua que se localiza en el cárcamo de pretratamiento para poder establecer la cantidad de floculante que necesita y el tiempo de retención que necesita. Esto a través de unas pruebas de jarras, ya que en la planta de tratamiento, si ustedes recuerdan, se mencionó que iba a haber un laboratorio. Entonces, ya una vez que se tenga determinado la cantidad de floculante que necesita y el tiempo de retención requerido, bueno, pasa el cárcamo de bombeo, se aplica el coagulante, se agita, se pasa esa agua ya con el coagulante, el coagulante, perdón, agitado, pasa a la celda de coagulación en donde se le va a dar un tiempo de retención, se va a permitir que se siente todo ese material y el agua ya clarificada va a pasar a la celda de desinfección, en donde va a entrar en un proceso de cloración. Va a ser un proceso de cloración a través de pastillas sólidas y posteriormente va a pasar a la parte de descarga. Lo que son los 4 cárcamos, el de pretratamiento, el de coagulante, el de coagulación, donde está el tiempo de retención y la celda de desinfección, van a tener pues lodos que se van a ir precipitando. Estos lodos van a pasar al lecho de secado. Es importante mencionar que se realizaron pruebas a lo que son los lodos que salieron de los diferentes cárcamos para ver si cumplían con los límites máximos permisibles de la norma 004, que son los biosólidos de las plantas de tratamiento de agua residual. Y se determinó que cumplían con todos los parámetros establecidos y por tal motivo se podían disponer como residuos sólidos urbanos o dependiendo del volumen, como residuos de manejo especial o incluso se propuso que estos sólidos se utilizaran como relleno para las áreas aledañas a la planta en las que se encontraban unos pequeños hundimientos y que al ser propiedad del ayuntamiento, pues el ayuntamiento estuvo de acuerdo en que se fuera nivelando ese terreno. Ok,
Aquí podemos ver lo que son las entradas, el proceso que se va a realizar en la planta y las salidas. Ok, ¿cuáles fueron los resultados de esta rehabilitación y puesta en operación? Principalmente que se diseñó un floculante específico a las necesidades del agua y las características promedio que iban a recibir en esa planta de tratamiento de agua residual. Y que con este floculante y la adición de cloración en la última fase de la planta de tratamiento se logró cumplir con las normas, con los límites máximos establecidos en la norma 001 Semarnat 1996. Aquí es importante que ya que cambió la norma, tendríamos que ir a hacer nuevamente análisis para asegurarnos que esté cumpliendo con la norma vigente. Ok, uno de los puntos a resaltar en este proyecto es que la solución es bastante rápida. Si nos damos cuenta, fue el diseño del floculante, que tiene un costo bastante accesible para el ayuntamiento. Se buscó que fuera accesible debido a que, bueno, pues nosotros conocemos que en ocasiones nuestros ayuntamientos tienen un presupuesto reducido. Entonces se buscó que fuera con poca cantidad, que tuviera un costo accesible, que fuera fácil de manejar, fácil de almacenar, que no generara costos extra, por ejemplo, a la hora de disponer sus residuos, que no se generaran residuos peligrosos, para que los costos operativos fueran los menos. No se requiere un conocimiento técnico específico para poder operar la planta, solamente es aprender a realizar lo que son las pruebas de jarras, que prácticamente es un proceso bastante sencillo. Se capacitó a un personal de la CAEP, de ahí del municipio de Tlaliscoyan, para que esta persona pudiera realizar las pruebas de jarras. Y bueno, esto nos da la posibilidad de que con con un proceso de floculación, coagulación y cloración, podamos reactivar las plantas de tratamiento de agua residual que existen en el estado de Veracruz. Si nosotros nos ponemos a revisar, pues prácticamente todas las plantas son, bueno, no todas, pero sí la mayoría, son de procesos bioquímicos, biológicos. Y esto encarece mucho la operación, aparte de que los procesos biológicos son bastante sensibles a los cambios. Y en cambio, un proceso físico-químico es más estable y fácil de controlar. Ok, impactos positivos. Ya una vez que se cumplieron con los límites máximos permisibles establecidos en la norma en referencia a las descargas, bueno, en el primer semestre de que inició a funcionar la planta, se dejaron de reportar pérdidas de cabezas de ganado por enfermedades gastrointestinales, y se pudo observar que se incrementó un poco, no tuvimos los datos exactos, pero se incrementó un poco los volúmenes de la caña de azúcar, de los sembradíos de caña de azúcar. Entonces, esto es muy importante porque nuevamente demostramos que el recurso hídrico es base, no solamente para el desarrollo social, sino también para el desarrollo económico. Y pues bueno, fue la realización de un proyecto bastante exitoso. Eh, Se rehabilitó la planta en 2 meses y medio. Participaron empresas de Poza Rica, una empresa de servicios petroleros de Poza Rica. Eh, Participó un laboratorio de análisis físico-químicos de Villahermosa. Participó en el diseño del floculante una empresa de Guadalajara. Y pues bueno, se sumaron los esfuerzos del sector público con el sector particular para poder desarrollar esta actividad. Y pues bueno, se logró un final que fue satisfactorio para los cuatro involucrados, para las diferentes partes interesadas. También la parte social, la sociedad estuvo representada por eh, por un jefe de manzanas en el que él estaba constantemente acercándose a nosotros para ver cómo lo estábamos haciendo, qué estábamos haciendo, cuándo se iban a terminar los servicios y, bueno, las actividades de rehabilitación, y también pues revisó los análisis para ver que estábamos en cumplimiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Este es nuestro caso de éxito. Está funcionando la planta. Esperemos que se replique y bueno, hay diferentes municipios en los cuales existen estándares de alta, numerosas plantas de tratamiento de agua residual, pero bueno,
Sabemos que por una cosa u otra no todas funcionan, entonces esta podría ser una solución rápida, económica y bastante adaptable a las diferentes concentraciones o a los diferentes tipos de agua residual que reciben cada una de estas plantas. Pues muchísimas gracias por su atención. Un placer. Las áreas de oportunidad, perdón. Eh, un área de oportunidad detectada en el proyecto es que, bueno, les comentaba hace un rato, ya las plantas diseñadas en Veracruz son del tipo biológicas y pues bueno, se complica un poquito más su operación porque son bastante sensibles a los cambios. Y en cambio, una físico-química, pues es muchísimo más estable. Y esto nos asegura que los municipios, nuestros diferentes municipios, continúen con las operaciones, aparte de que son más fáciles de operar, pues también son más económicas. Y pues bueno, en lo futuro sería viable que desde el diseño las plantas de tratamiento de aguas residuales se fueran pensando como físico-químicas por la cuestión de eficacia, eficiencia, costos de operación. Esto sería un área de oportunidad y nos aseguraríamos de que constantemente llevaríamos un paso firme en relación al vertimento de las aguas ya tratadas a nuestros diferentes cuerpos de agua. Y con esto, como resultado, bueno, pues disminuiríamos los impactos ambientales a las diferentes matrices ambientales, agua, aire, suelo, flora, fauna. Y pues bueno, los beneficios se verían en las tres esferas del desarrollo sostenible. Ahora sí, muchísimas gracias por su atención y pues bueno, este es nuestro caso de éxito. Muchas gracias.